Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Bar Marduk y Elsin Sangu vuelven a estar en el centro del huracán mediático. Una declaración inesperada en el tribunal ha cambiado por completo el rumbo de su historia. Lo que comenzó como un simple proceso legal se convirtió en un enfrentamiento cargado de emociones, viejas heridas y verdades que durante años permanecieron ocultas. Hoy te contamos todos los detalles de esta impactante audiencia que ha dejado sin palabras a todo el mundo del entretenimiento turco. Todo ocurrió durante la segunda sesión del juicio que enfrentaba a Bar y Elsin por desacuerdos relacionados con su separación definitiva. Lo que nadie esperaba era que Bar, en un momento de tensión, decidiera romper el guión y revelar algo que cambiaría por completo la percepción pública de su relación. Con voz firme, dijo ante el juez: durante años intenté mantener en silencio lo que realmente pasó entre nosotros, pero ya no puedo seguir cargando con esto. No fui yo quien decidió terminar todo. La sala quedó en silencio. Elsin, visiblemente alterada, intentó mantener la calma, pero las cámaras no pudieron evitar captar la emoción en su rostro. En ese instante, su abogado le susurró algo al oído, pero ella tomó una decisión inesperada, respondió directamente a las palabras de Bar. No tergiverses la historia, Bar, dijo con voz temblorosa. Sabes bien que fui yo quien intentó salvar lo que quedaba. Pero cuando uno se cansa de ser la única que lucha, también aprende a irse. Las redes sociales explotaron apenas salieron las primeras filtraciones de la audiencia. El hashtag #Elsinhabla se convirtió en tendencia en cuestión de minutos, seguido de #Bar revela la verdad. Los fans se dividieron entre quienes apoyaban a Bar, creyendo que su sinceridad demostraba años de contención, y quienes veían en las palabras de Elsin un acto de dignidad y fortaleza. Según fuentes cercanas a la pareja, la tensión no solo se limitó al interior del tribunal. En los pasillos, ambos fueron vistos intercambiando miradas intensas y palabras que nadie alcanzó a oír, pero que claramente dejaban entrever la carga emocional del momento. Testigos afirman que en un punto Bar le dijo algo en voz baja a Elsin: no era así como quería que terminara todo. A lo que ella respondió sin mirarlo, pero terminó. El episodio adquirió un giro aún más inesperado cuando el nuevo acompañante de Elsin, quien había evitado hasta ahora cualquier aparición pública, decidió presentarse en la audiencia. Su sola presencia provocó un revuelo. Los periodistas captaron el momento exacto en que Bar lo observó desde su asiento con una expresión entre sorpresa y frialdad. Un periodista que presenció la escena declaró: fue un momento tenso, se notaba que Bar no esperaba verlo ahí. Al finalizar la jornada, las cámaras captaron a Bar saliendo del edificio judicial con el rostro serio, sin responder a las preguntas de la prensa. Apenas levantó la mano para señalar que no daría declaraciones, pero antes de subir a su coche, murmuró una frase que fue registrada por un micrófono cercano: a veces decir la verdad no te libera. Solo te muestra lo que perdiste. Esa frase se viralizó de inmediato, y en cuestión de horas se convirtió en tema de debate entre sus seguidores y críticos. Por su parte, Elsin fue vista abandonando el tribunal minutos después, acompañada de su representante y de su pareja actual. A pesar de intentar mantener una actitud serena, los fotógrafos captaron cómo sus manos temblaban ligeramente al sostener el teléfono. Al llegar a su coche, se detuvo unos segundos, respiró hondo y dijo ante las cámaras: no quiero que esto se convierta en un espectáculo. Solo deseo cerrar un capítulo que me dolió más de lo que muchos imaginan. Esa declaración fue suficiente para avivar aún más las especulaciones sobre lo que realmente ocurrió entre ambos. Horas más tarde,
varios programas de entretenimiento comenzaron a filtrar supuestos mensajes antiguos que, según fuentes anónimas, habrían sido intercambiados entre Barr y Elsin durante los meses previos a su ruptura. En uno de ellos, se leía una frase atribuida a Barr: prometiste no rendirte, pero fuiste la primera en irte. Mientras que en otro, presuntamente enviado por Elsin, se podía leer: no se trata de rendirse, sino de dejar de pelear sola. Aunque ninguno de los dos confirmó la autenticidad de esos mensajes, el público interpretó que reflejaban un amor marcado por el orgullo y las heridas no cerradas. Un allegado al círculo de Barr confesó a un medio local: él nunca superó del todo esa historia. Detrás de su silencio hay mucho más de lo que la gente cree. Mientras tanto, una fuente cercana a Elsin aseguró: ella intentó pasar página, pero enfrentarse a él en un juicio removió todo lo que había intentado olvidar. Las redes se llenaron de análisis, videos y comentarios. Algunos seguidores defendían la vulnerabilidad de Barr, mientras otros destacaban la fortaleza emocional de Elsin. Lo que vimos hoy no fue una pelea legal, fue una despedida emocional en público, escribió una periodista en Twitter. Incluso varios colegas del medio se pronunciaron. Una actriz amiga de ambos declaró en una entrevista: conozco a los dos, y lo que vivieron fue real. Quizás no lograron mantenerse juntos, pero su conexión nunca se rompió del todo. Esa frase fue interpretada por muchos como una pista de que los sentimientos podrían seguir vivos, a pesar de la distancia. Al cierre del día, un rumor comenzó a circular con fuerza: Barr habría pedido una reunión privada con Elsin antes de la próxima audiencia. Según los periodistas que siguen de cerca el caso, la intención del actor sería llegar a un acuerdo fuera de los tribunales y, tal vez, buscar una reconciliación emocional, más allá de los papeles. El público espera con ansias lo que ocurrirá en la siguiente sesión. ¿Será este el final definitivo de su historia, o el inicio de una nueva etapa entre ellos? Solo el tiempo dirá si las palabras de Barr en el tribunal fueron un cierre, o una puerta que, después de tantos años, aún se resiste a cerrarse. Queridos seguidores, esta historia aún no ha terminado, y aquí estaremos para contarte cada detalle de lo que sucede entre ellos. No olvides suscribirte al canal, dejar tu comentario y contarnos de qué lado estás en esta inesperada confrontación entre Barr y Elsin. Queridos seguidores, esta historia aún no ha terminado, y aquí estaremos para contarte cada detalle de lo que sucede entre ellos. No olvides suscribirte al canal, dejar tu comentario y contarnos de qué lado estás en esta inesperada confrontación entre Barr y Elsin.